Bienvenidos al episodio 8 del Magazine Jurídico. En esta ocasión les hablaremos sobre el bloque constitucionalidad, su concepto, origen, desarrollo en la jurisprudencia de la Corte y problemáticas actuales para su aplicación. Será desarrollado por Daniela Martínez y Gabriel García. Como primer acercamiento, digamos que la noción de bloque de constitucionalidad pretende transmitir la idea de que la Constitución es mucho más amplia que su texto constitucional, dado que existen otras disposiciones contenidas en otros instrumentos o recopilaciones que también son normas constitucionales. Esto según la sentencia C-067 del 2003. La práctica de esta idea es antigua, pero tiene una historia concreta y reciente. Como dice Uprimi, y remota en años 70 en Francia, cuando una decisión judicial al Consejo Constitucional de ese país le otorgó valor constitucional al preámbulo de su otrora vigente constitución. Decisión de gran relevancia, pues en ese preámbulo hacía un reenvío a la Declaración de 1789 y al preámbulo de la Constitución de 1946. Y este último, a su vez, reenvía los principios fundamentales reconocidos por la Ley de la República, es decir, al reconocer rango constitucional al preámbulo, le reconoció a todos los instrumentos jurídicos al que éste remitía. Posteriormente, este fenómeno fue aceptado y desarrollado en el derecho constitucional comparado. Para el caso de Colombia, este fenómeno comienza a partir de 1995, sin desconocer que se había mencionado en decisiones previas, solo que en estas no se desarrolló conceptualmente o se le atribuyó significado un poco diverso. En el desarrollo que ha realizado progresivamente la Corte Constitucional de esta figura, empezó a establecer categorías del control, stricto sensu y lato sensu. La diferencia se determina a nivel de jerarquía de las normas que integran cada uno de ellos, donde las del primer sentido son superiores jerárquicamente a las del segundo. Los primeros tienen jerarquía constitucional y no supraconstitucional, como lo aclara la sentencia C-225 del 95. Y los segundos, los del lato sensu, tienen jerarquía supralegal, lo que hace que sean parámetros de constitucionalidad y sirvan como criterios de interpretación. Lo hace, por ejemplo, la sentencia C-280A de 2016. Esta diferencia se sustenta en las normas constitucionales y busca una prudencia a la aplicación de la figura. Así, para entender que una norma jurídica hace parte del bloque en sentido estricto, se exige que haya una cláusula constitucional de remisión, donde son esenciales los artículos 53 sobre los convenios de la OIT, el 93 sobre los tratados de derechos humanos, el 94 sobre la cláusula de derechos innominados y el artículo 214 que hace parte de la regulación de los estados de excepción y exige un respeto por el derecho internacional humanitario. Por otro lado, tanto por el desarrollo internacional como el nacional que de esta figura se ha alcanzado, se ha exigido que se reconozca la doctrina del soft law o derecho suave o emergente, figura que es más controversial que las anteriores, pues en su evolución ha tenido diversas interpretaciones y aplicaciones. Tres características de este soft law. Por un lado, que en principio se ha llegado al consenso de determinar que no tienen fuerza jurídica vinculante. Sin embargo, algunos de ellos han tenido una importante relevancia jurídica, aunque originalmente no se les haya reconocido o no se haya querido que tengan. Como ejemplos de lo primero sería la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Ciudadano y la Declaración Americana, y como ejemplos de lo segundo serían los principios Pineiro y los principios Denk, sobre los que se hablará más abajo. Por otro lado, que la doctrina ha propuesto la evaluación de factores para determinar su fuerza jurídica. Entre ellos están el órgano que las adopta, el grado de consenso en su adopción, qué países las adoptaron o qué países se opusieron y la suerte que tuvo la declaración o resolución una vez confeccionada y proferida. Y tercero, que su utilidad práctica puede ser o contar con una interpretación autorizada o servir de prueba o expresión de una costumbre internacional o como concreción de principios generales del derecho. Basados en jurisprudencia y doctrina, los integrantes de cada categoría serían los siguientes. En primer lugar, hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, el articulado de la Constitución, incluyendo el preámbulo en cuanto desprenda principios, los tratados que consagren derechos intangibles, el derecho internacional humanitario, las leyes estatutarias, tratados de derechos humanos que consagren derechos ya dispuestos en el texto constitucional, sin importar que no impidan su limitación, y convenios de la OIT, precisando que no todos, sino aquellos que sean verdaderos tratados de derechos humanos y seguirán las reglas anteriores que se abordarán.
Luego tenemos a los que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato: las leyes orgánicas, los tratados de derechos humanos en general, los tratados de acuerdos económicos y los convenios de la OIT en general. Y por último, al derecho emergente, entre otros: las resoluciones o declaraciones no vinculantes de organismos internacionales, las interpretaciones de la Asamblea General de la ONU y los documentos desarrollados por actores no estatales pero con relevancia internacional como los príncipes de Limburgo. Entre las problemáticas actuales identificadas resaltamos 3. Primero, la ambigüedad con respecto a las leyes estatutarias. En varias sentencias de la Corte Constitucional, al mencionar los elementos integrantes del bloque de constitucionalidad en sentido lato, incluye las leyes estatutarias, pero siempre con cláusulas como en principio o en algunas ocasiones o en determinados campos, sin determinar en qué ocasiones o bajo qué excepciones. A nivel jurisprudencial también se encuentra que explícitamente se excluyen ciertas leyes estatutarias. Por ejemplo, en la sentencia C-708 de 1999 determinó que no evaluaría la constitucionalidad de una norma con base en las estatutarias sobre administración de justicia, por cuanto no hacía parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Sin embargo, que este ha sido para nosotros una imprecisión reiterada por una clase de inercia jurisprudencial. Negar su carácter constitucional sería ignorar no solo la intención del constituyente en su artículo 152, sino que también la importancia de las materias que ésta regula y los procedimientos a los que se somete. Estas, por ejemplo, requieren mayorías calificadas y regulan lo concerniente a los derechos humanos y los mecanismos de participación ciudadana. Teniendo en cuenta que a veces estas leyes contienen prescripciones que no regulan materias de este contenido esencial, encontramos que la mejor manera de entender su pertenencia en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto es que no es todo el contenido de este tipo de leyes, sino aquel en el que se establezcan los contenidos estructurales y expandan o restrinjan los contenidos esenciales de la materia que regulan. La segunda problemática sería: ¿cuál debe ser el trato que debe dársele a los tratados de derechos humanos en virtud del bloque de constitucionalidad? Para nosotros, este punto es relevante para entender la figura y nos exige remitirnos al artículo 93 constitucional. Para referirse a este artículo, la Corte ha optado por distinguir la funcionalidad que cumple cada inciso, donde el primero tiene la virtualidad de incorporar nuevos derechos y principios en la Constitución, y el segundo, la función solo como criterio hermenéutico para determinar el alcance y contenido de los derechos que ya se encuentran consagrados en la Constitución. El problema aquí se presenta porque no ha sido muy pacífica la jurisprudencia de la Corte en determinar si todos los tratados a los que hace referencia estos incisos hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Una forma de sustentar su pertenencia es con una revisión sistemática del desarrollo jurisprudencial y de la lectura de la Constitución sobre la figura en comento. Si recordamos que la diferencia de los instrumentos que integran cada grado del bloque es la jerarquía que se les asigna y que la diferencia de los incisos del artículo 93 es de carácter funcional, podemos afirmar que sería desafortunado negarle el rango constitucional a los tratados de derechos humanos que contienen derechos ya reconocidos por nuestra Carta, aunque sea solo para determinar el alcance de esos derechos. Se está diciendo aquí que son tratados que contienen derechos a los que ya se les ha reconocido el rango constitucional, contienen un gemelo de ellos. Esto se apoya más si atendemos a que el artículo 93, inciso segundo, nos dice que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Esta postura es expuesta por el profesor Primni, apoyado en jurisprudencia de la Corte. Una manera alternativa de ver este punto es desde una óptica de la responsabilidad estatal. Esto sería uniendo este análisis constitucional con el del control de convencionalidad y sus implicaciones para la responsabilidad internacional. Este control ha evolucionado hasta el punto de que no se limita a exigir de los estados contrastar la Carta únicamente con lo consagrado expresamente en la Convención Americana, sino que también con todo el corpus juris, en lo cual no solamente se encuentran los tratados de derechos humanos que no permiten su limitación, como lo exige el artículo 93, inciso 1, pues trayendo la idea de Sergio Ramírez sobre el control de convencionalidad, que nos dice, comillas, que de lo que se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales contraídos por el Estado, que generan para determinados deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos. Esta mirada lo que busca es justificar una debida atención no solo a los tratados de derechos humanos de los que habla el inciso 1 del artículo 93, sino por lo menos también a los tratados de derechos humanos que integran el corpus juris, con miras a no comprometer la responsabilidad del Estado.
La tercera sería que aunque se ha aceptado la integración de determinados elementos al bloque de constitucionalidad como los mencionados, aún no hay absoluta claridad sobre la ubicación de cada uno de ellos y con ello la fuerza de cada uno de los sentidos del bloque. Un ejemplo problemático es el de los principios Piñeiro y los principios Denk. Para empezar, se advierte que la jurisprudencia ha vacilado sobre su pertenencia o no al bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, en las sentencias T268 del 2003 y C025 del 2004, respectivamente, confirman y niegan su pertenencia. Más recientemente, en la sentencia C035 del 2016, la Corte reconoció la pertenencia al bloque de constitucionalidad en sentido lato, no solo a los principios Denk o principios rectores de los desplazamientos internos, sino también a los principios Piñeiro o principios sobre la restitución de las viviendas, el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Esto muestra dos graves problemas, pues ese vaivén afecta a la seguridad y complejiza el entendimiento de la figura. Por un lado, su pertenencia ignora que no hay norma constitucional que reenvíe a ellos, que no se tratan ni de tratados ni convenios de derechos humanos, que ambos elementos normativos establecen que tienen un objetivo orientador de asistencia, sin desconocer, como lo hicieron algunos en los salvamentos de votos de dicha sentencia, que los principios Piñeiro consagran reproducciones de cláusulas de instrumentos que se hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato estricto. Por otro lado, y unido a lo anterior, se afectan las bases conceptuales ya dispuestas reiteradamente en la jurisprudencia. En el desarrollo de su argumento, la Corte conceptualizó al bloque constitucional de forma disímil, pues dijo que el sentido lato abarca tanto normas que sirven de parámetro de constitucionalidad, como también normas que solo sirven de carácter auxiliar para la interpretación, como sería el caso de los principios mencionados. Gracias por escuchar el Magazine Jurídico.